Hola a todos. Finalmente Truong ha vuelto, pero la historia ha dado un giro inesperado. Ahora Truong ya no es un policía, sino un hombre sencillo, un agricultor después de un shock por pérdida de memoria. ¿Podrá recordar a Thieu Nu y los recuerdos del pasado? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los momentos emocionantes en el viaje de Truong y Thieu Nu por recuperar su pasado. Cuando la luz del amanecer comenzaba a brillar, un nuevo día comenzaba, y la imagen de Truong hoy era completamente diferente de los días anteriores. Ya no era un hombre de la ciudad, ni llevaba el uniforme de policía que imponía respeto, sino que ahora vestía la ropa sencilla de un campesino con una esencia de honestidad y sinceridad. El entorno a su alrededor era muy tranquilo, pero para Truong todo se sentía como algo nuevo. Había olvidado por completo su pasado, y los recuerdos de su vida agitada habían sido arrastrados por las olas de recuerdos difusos. Después de un accidente, Truong fue rescatado por una mujer, una médica sencilla y amable. Ella fue quien lo cuidó, ayudándolo a recuperar su salud, pero al mismo tiempo hizo que perdiera fragmentos importantes de su memoria. A partir de ahí, Truong comenzó una nueva vida, un lugar donde todo parecía muy extraño, pero también muy familiar. Cada mañana, cuando los primeros rayos de luz iluminaban el día, Truong se despertaba en su pequeña casa junto a los campos de arroz, donde el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles llenaban el aire. Su trabajo comenzaba cada día cuidando a los animales en el jardín. Les traía comida caminando con pasos suaves, alimentándolos con rapidez, su mirada llena de paz. Ya no recordaba su vida anterior, las tensiones del trabajo o el ajetreo de la ciudad, sino que sentía una tranquilidad al hacer el trabajo que amaba, ya fuera cortar leña o limpiar el jardín. Después de alimentar a los animales, Truong continuaba con su labor. Tomaba un hacha y salía al bosque cercano para cortar madera. Cada golpe del hacha resonaba en el aire, el sonido de la madera rompiéndose llenaba el entorno. El sudor perlaba su frente, pero su mirada brillaba como si las dificultades frente a él fueran solo pequeños retos. En este nuevo mundo nada le daba miedo. Truong sentía que había encontrado una verdadera paz, una vida simple, pero plena. Cuando terminó de cortar la leña y la colocó en la cesta, Truong la llevó a casa sonriendo amablemente a la mujer médica que siempre había estado a su lado desde el principio. Ella no solo le salvó la vida, sino que también le ayudó a reconstruir esta nueva vida. En los ojos de Truong, ella era su compañera, la única persona cercana en esta vida sencilla. Pero en lo más profundo de su corazón, había una sensación vaga de un pasado olvidado. Un recuerdo de un amor de alguien cuyo nombre no podía recordar. Y aunque había olvidado por completo el pasado, esos sentimientos, esos recuerdos lejanos sobre Thieu Nu a veces volvían en sus sueños nocturnos. Cada día que pasaba, Truong se sumergía en la vida simple que había elegido, pero su corazón aún llevaba una sensación de inquietud que no podía eliminar. ¿Alguna vez recordará a Thieu Nu? ¿Podrá encontrar los fragmentos perdidos de su historia? ¿Y será esta vida tranquila suficiente para que Truong olvide todo el dolor del pasado? ¿O serán los recuerdos no descubiertos los que decidan su destino? El viaje de Truong para recuperar sus recuerdos, encontrar el amor y reencontrarse a sí mismo sigue siendo largo y lleno de misterios. En otro lugar, Thieu Nu no dejaba de pensar en Truong. Los días pasaban, aunque las noticias sobre Truong seguían siendo un misterio. Un recuerdo vago, su amor por él, no se desvanecía. Cada noche en sus sueños errantes, soñaba con los días felices junto a Truong, con su sonrisa, con el firme apretón de mano que él le había dado. Pero la realidad era muy diferente de esos sueños. Aún tenía que enfrentar la vida diaria, continuar un camino que no podía detener, porque detrás de ella estaba su hijo al que necesitaba cuidar y dar amor. Cada mañana al despertar, Thieu Nu seguía su rutina con un sinfín de tareas y preocupaciones.
Con suavidad tomaba el cuchillo y salía al jardín, limpiando cuidadosamente las malas hierbas que crecían descontroladas, dejando espacios verdes y llenos de vida. Sus movimientos eran rápidos como si fuera una costumbre que había hecho durante años. Cada corte con el cuchillo, cada paso en el jardín, le recordaban una vida simple pero llena de amor. Tieu Nu podría estar cansada, pero nunca dejaba que la tristeza se apoderara de su mente. Aunque su corazón aún guardaba heridas no sanadas, siempre sonreía al ver las plantas frescas que crecían bajo sus manos. Cuando el jardín estaba ordenado, Tieu Nu salía en silencio caminando por el camino familiar, donde cada paso parecía ligado a un recuerdo. Ese camino había sido testigo de cuántas veces había recibido a Truong, cuántas veces lo había tomado de la mano, y lo había guiado a través de noches frías. Pero hoy ya no caminaba a su lado. Caminaba sola, sintiendo cada paso en la tierra, con el corazón lleno de nostalgia. Se dirigió hacia la escuela donde su pequeño hijo estudiaba. Esa era la única alegría que tenía en estos días. No importaba lo difícil que fuera la vida, ni el amor que siempre sentía por Truong Tieu Nu, no olvidaba su deber como madre. Su hijo, con su sonrisa inocente y sus ojos claros, era la motivación que la impulsaba a seguir adelante cada día. El camino hacia la escuela no era largo, pero cada vez que lo recorría, el corazón de Tieu Nu se llenaba de pensamientos sobre el futuro. Se preguntaba si algún día Truong volvería, si recordaría a ella y los recuerdos que compartieron, o si tendría que vivir toda su vida con esa nostalgia guardándola en su corazón sin poder expresarla. Tieu Nu se detuvo un momento, levantó la mirada al cielo y vio las nubes flotando lentamente como si llevaran consigo sus pensamientos más profundos. No se arrepentía de lo que había elegido, pero a veces no podía evitar preguntarse sobre lo que pasó. ¿Habrá un día en que Truong recordará y vendrá a buscarla? ¿Podrá volver a ver su sonrisa y aquellos días de paz regresarán? Cuando llegó cerca de la escuela, Tieu Nu vio la silueta de su hijo corriendo alegremente hacia ella. La sonrisa de su hijo, su mirada pura, calmaba todo el dolor en su corazón. Abrió los brazos para abrazarlo y la tristeza parecía desvanecerse. Su hijo era todo lo que tenía en ese momento, era la razón por la que seguía viviendo y manteniendo la esperanza en el futuro. Aunque su corazón seguía lleno de recuerdos y deseos, Tieu Nu sabía que tenía que seguir adelante, ser fuerte para darle a su hijo un futuro brillante. No podía dejar que la tristeza se apoderara de su vida, y tampoco podía dejar todo atrás. Truong seguía siendo un recuerdo que no podía olvidar, pero esta vida le exigía seguir por su hijo y por ella misma. Así que cada día Tieu Nu seguía su camino, llevando consigo el amor que le faltaba y asumiendo la responsabilidad de ser madre, de ser familia. Aunque había días agotadores, noches de insomnio, su corazón nunca dejaba de arder con la esperanza. Algún día todo se aclarará y ella encontrará la felicidad que merece. Una mañana tranquila, Truong salió de su pequeña casa y se dirigió al mercado del pueblo para comprar algunos artículos necesarios. Desde que perdió la memoria, sentía que su vida actual era simple, pero llena de momentos extraños. Cada día hacía las tareas habituales, como alimentar a los animales, cortar leña y limpiar el jardín, pero no tenía una sensación profunda de su pasado. Todo se había ido como el viento, suavemente y sin dejar rastro. El mercado estaba animado hoy con voces que pregonaban sus productos por todas partes. Los puestos estaban llenos de frutas y verduras frescas, y el ambiente bullicioso traía consigo una tranquilidad típica del campo. Truong caminaba por el mercado con una cesta en la mano, eligiendo tomates rojos, calabazas redondas, preparándose para la cena. Al llegar a un rincón del mercado, se detuvo frente a un puesto de verduras y en ese momento su mirada se cruzó con una figura familiar.
Tieu-nu, con un sombrero de paja para protegerse del sol, iba caminando con su pequeño hijo Dui, dirigiéndose hacia su casa. Dui corría y saltaba junto a su madre, riendo con sus ojos brillantes, y las pequeñas manos sujetando con fuerza la bolsa que su madre había comprado en el mercado. Tieu-nu se veía relajada con el cabello largo suelto, y vestida con una sencilla camiseta, pero aún transmitía una belleza serena y delicada. Fue un momento como si el tiempo se hubiera detenido en el espacio cuando ella y Truong se encontraron. Por primera vez después de perder la memoria, Truong sintió algo extraño en su corazón al ver a Tieu-nu. Ese sentimiento no era claro, pero había algo familiar, una conexión invisible que no podía explicar. En ese momento, Tieu-nu lo miró con ojos brillantes, como si viera una parte del pasado, una parte importante de su vida. Tieu-nu no pudo contener sus emociones. Miró a Truong, su corazón se detuvo por un instante sin creer lo que veía. Su corazón latía con una alegría inmensa, pero también con algo de preocupación. No podía olvidarlo aunque el tiempo hubiera pasado. Se acercó a Truong, tomó la mano de Dui y le dijo que corriera a abrazar al hombre que ella había amado. Dui, con su rostro lleno de felicidad, corrió rápidamente hacia Truong y lo abrazó. Miró hacia arriba con los ojos brillantes como si estuviera reencontrándose con el padre que había estado esperando todo este tiempo. Tieu-nu también se acercó extendiendo sus manos llenas de alegría como queriendo abrazar a Truong, queriendo recuperar una parte de los recuerdos perdidos. Pero lo que hizo que su corazón se rompiera fue cuando Truong los miró con una expresión confundida sin reconocerlos en sus ojos. Los miró, luego dio un paso atrás como si todo aquello le resultara extraño. «Lo siento yo, no los recuerdo», dijo Truong, su voz grave y llena de desconcierto. Tieu-nu se quedó inmóvil, sintiendo como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Todas sus esperanzas, todos los recuerdos dulces sobre él, se desmoronaron en un instante. Miró a Truong sintiendo la extrañeza en su mirada, el vacío que él llevaba dentro. No sabía qué decir, solo pudo mirarlo con los ojos llenos de lágrimas. «¿No me recuerdas?», preguntó Tieu-nu, su voz entrecortada con un dolor indescriptible. Truong la miró por un momento, luego negó con la cabeza. «Lo siento, no lo recuerdo, pero siento que hay algo familiar», intentó decir, pero aún no podía comprender los sentimientos que brotaban en su interior. Dui estaba junto a su madre sin entender completamente lo que estaba sucediendo, solo sabía que lo abrazaba como si fuera alguien cercano. Pero para Truong todo era confuso. Cada vez que miraba a Tieu-nu, esos sentimientos eran como pedazos rotos que no podía juntar. Tieu-nu miró a Dui, luego miró a Truong con una mirada llena de pesar y dolor. Había esperado tanto de este momento, con la esperanza de que algún día Truong la recordaría, de que recordaría los dulces recuerdos que compartieron. Pero ahora todo lo que recibió fue extrañeza. «No puedo hacer más, ¿verdad?», susurró Tieu-nu con una voz perdida en el aire. Truong no sabía qué responder. Solo podía quedarse en silencio, sintiendo como si estuviera parado entre dos mundos sin saber a cuál pertenecía. ¿Quién era Tieu-nu? ¿Quién era Dui? ¿Dónde estaban sus recuerdos? Todo eran preguntas sin respuestas. «De todos modos, lo siento», dijo Truong, luego dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente, dejando a Tieu-nu y Dui allí quietos en medio del mercado, donde la gente seguía pasando como si nada hubiera sucedido. Pero en el corazón de Tieu-nu todo había cambiado para siempre. Mirando cómo la figura de Truong desaparecía entre la multitud, Tieu-nu sintió como si estuviera perdiéndolo todo. Perdió a Truong, perdió los recuerdos hermosos y tal vez también perdió la esperanza. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que aunque Truong no la recordara, aunque todo fuera diferente, ese amor seguiría viviendo en ella, un amor que nunca se desvanecería.
Tieu-nu estaba en medio del bullicioso mercado, pero su corazón estaba vacío. Los gritos de los vendedores, el ir y venir de la gente parecían no existir. Todos los sonidos se desvanecían difusos y apagados. El mundo entero a su alrededor parecía darle la espalda. Dui, su pequeño hijo, aún sujetaba con fuerza la bolsa de compras, mirando a su madre con ojos inocentes. Dui era el único consuelo en su vida en ese momento, pero la pregunta de él fue como una cuchillada en su corazón. «Mamá, ¿ese realmente es papá?» Una pregunta simple e inocente, pero que hizo que el corazón de Tieu-nu se detuviera. Se quedó paralizada, su mirada perdida en la multitud frente a ella, incapaz de responder de inmediato. Pasaron unos segundos, intentó respirar, pero su cuerpo parecía estar paralizado. Dui seguía allí, mirándola con ojos inocentes, sin saber que la vida de su madre había sido trastornada por el mismo hombre al que él llamaba papá. En esos ojos puros, Tieu-nu vio la esperanza, la absoluta confianza en el hombre que él creía que era su padre. Y eso hizo que su corazón se llenara de más dolor. Bajó la cabeza, su mirada se nubló como si no pudiera soportar el peso de sí misma. Finalmente, con suavidad, acarició a su hijo intentando sonreír, aunque su corazón estaba inundado de tristeza. «No, cariño, él no es tu papá, pero tal vez, alguna vez fue una parte importante de la vida de mamá», dijo Tieu-nu, su voz quebrada. Dui levantó la mirada hacia su madre sin entender del todo lo que ella decía. Todavía era un niño sin la capacidad de sentir el dolor en el corazón de su madre. Pero aunque no lo entendiera, él siguió la mirada de su madre, luego volvió la vista hacia el hombre que acababa de irse. La mirada de Dui se quedó en él por un momento, como si estuviera indeciso entre un hombre extraño y una figura en la memoria de su madre. Miró hacia la figura de Truong que se desvanecía entre la multitud. Los ojos de Dui de repente se nublaron, llenos de confusión y duda. El niño no entendía lo que estaba sucediendo, pero en ese instante un sentimiento extraño apareció en el corazón de Tieu-nu. No podía entender por qué su amor, un amor que alguna vez estuvo lleno de esperanza y confianza, ahora era solo un recuerdo inalcanzable. Se inclinó, abrazó a su hijo con fuerza, pero su corazón seguía doliendo. Los recuerdos de Truong, del amor dulce entre ellos, de los días que soñó con una familia feliz, todo eso volvía a ella. El abrazo de su hijo le trajo algo de consuelo, pero al mismo tiempo le hizo sentir más dolor. Cada día tenía que vivir con los pedazos rotos de su pasado y los sueños de un día en que Truong regresara, recordara a ella y a Dui. Pero ahora todo era solo lo que se había perdido, lo que ya no podía tocar. Caminando junto a su hijo Tieu-nu, no podía evitar preguntarse a sí misma, ¿acaso la vida le había arrebatado todo lo que amaba, todo lo que había esperado? ¿Había sido ella quien había creado estos dolores para sí misma, para tener que vivir con los recuerdos de un amor incompleto? Miraba hacia adelante, pero el camino ante ella seguía siendo incierto. Dui seguía caminando feliz a su lado sin saber que su madre estaba sumida en un dolor que él no podía entender. En las largas noches silenciosas, cuando solo se oía el viento soplando fuera de la ventana, Tieu-nu no podía evitar pensar en Truong. ¿Sería que los recuerdos olvidados despertarán algún día? ¿Podría él recordar a ella y a Dui, regresar a buscarlos como ella siempre había esperado? ¿O todo quedaría para siempre como una historia incompleta, un pedazo de recuerdo que no podía ser recuperado? Tieu-nu levantó ligeramente la mirada al cielo. Viendo cómo las nubes se dispersaban y la luz del sol al final del día iluminaba el espacio, pero en su corazón aún había una oscuridad difusa. Se preguntaba si podría seguir viviendo con esa esperanza. Cuando Truong recordara todo, lo amaría de nuevo como antes, y habría algún día en que podría abrazarlo y sentir ese amor nuevamente.
Los pasos de Tieu-nu seguían siendo firmes, pero en lo profundo de su ser, su corazón estaba lleno de preguntas sin respuesta. Y Dui, aunque no lo entendiera todo, seguía siendo la única luz en su vida. Pero, ¿sería esa luz suficiente para disipar la oscuridad en su corazón? ¿O solo haría que el dolor fuera más pesado? No lo sabía. Solo sabía que cada día pasaba viviendo con la esperanza de que algún día todo volvería. Pero, ¿realmente sucederá o solo será un sueño que nunca despertará? La vida seguía su curso, pero cada paso de Tieu-nu estaba lleno de nostalgia, recuerdos no olvidados y un amor que nunca moriría. Solo esperaba que un día Truong la recordara y volviera a ella y a Dui, para que pudieran completar la historia de amor que habían perdido hace mucho tiempo.